¿Ok? Lo de transición. Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero la quítalo. No, pero helado. Ya ejecutado, Vale. ¿vale? Vemos aquí que tenemos que crear un nuevo proyecto, abrir uno que tenemos abierto, guardar, cerrar, renombrar Vale, proyecto, vamos a etcétera. una cosa, Jorge. No estamos conectados al web server. Eso es importante. Porque no necesitamos conectar a Es web que server. hay web server que el editor está dentro del web server, ¿vale? No. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es descargarnos un programa, instalarlo en el ordenador, que es este programa que tú has mencionado, y este es el programa ya ejecutado. Todavía no nos hemos conectado al web server, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí el proyecto que queremos hacer. Efectivamente. Perfecto, venga. Muy bien. Es que es muy importante esto. Podemos trabajar, hacer nuestro proyecto, desarrollarlo, verlo, pulirlo, y cuando ya realmente tengamos que entregar, meternos en la obra, Compro el web server. pedir el Claro, servidor. es que Tú sigues llamándole web server, ¿eh? Sí, se me ha metido... Sí, eso lo sí, tengo sí. yo de toda la Son vida. servidores, porque no, vamos a ver, web server que usa una página web para entrar. Esto es tiene una estructura cliente servidor. No necesita un navegador. Ok, ¿Vale? ok. Que puedo verlo en el navegador. Sí, tengo que habilitarlo. La mayoría, diría el 100% de los integradores o usuarios no usa la parte del navegador para verlo. La parte web, llamémoslo así. Hay que reforzar ese mensaje que has dicho, porque uno de los problemas que suelen tener tenemos los integradores es tener que comprar el material con antelación para poder programarlo. El hecho de que tú no tengas que comprar el servidor porque tienes la herramienta para hacer el proyecto, te hace que no tengas que hacer la inversión X tiempo antes hasta poder entregarlo y después cobrarlo X meses o X semanas más tarde. Entonces, esto es una ventaja porque yo puedo tener el proyecto sin haber hecho la inversión en el server. Una vez que ya termino el proyecto, es cuando yo cojo, pido el server, lo vuelco el proyecto en el server y se lo entrego al cliente. Efectivamente. Eso, aunque no lo creáis, eso es una ventaja porque es una ayuda. Efectivamente. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Venga. Le vamos a New. Se me abre un wizard. Perdona que te corte. Yo te voy a cortar muchas veces porque tengo muchas Sí, preguntas porque sí, soy muy sí, curioso. sí. Nosotros no tenemos que decirle antes de empezar con qué servidor vamos a trabajar. Te lo va a pedir. Ah, venga, perfecto. Vamos a poner aquí, el proyecto va a llamar ICANX School. ¿Vale? Si queremos poner una descripción, se la ponemos. Si no, no. Vale. Y aquí me dice, oye, Ay. ¿qué voy a usar yo? ¿Un compact, un micro, un Envision, un rack, Brickbox? ¿Qué es Brickbox? Bueno, simplemente decir que el Brickbox es un micro sin visualización. Ok. Es decir, una pasarela que me puede servir para pasar a Modbus, pasar a Z-Wave, etcétera, etcétera, y tener todas las lógicas potentes del micro en el Brickbox. Pero lo único que no tenemos es visualización. Vale. Es lo único. Vale. Aquí tenemos que poner el número de serie. Es importante esto si ya vamos a trabajar. Como no lo sabemos, pues porque estamos trabajando offline y lo vamos a comprar, pensamos comprar el servidor dentro de 2 meses, pues no pasa nada. Le dimos, ¿Podemos ponerlo después? sí, le decimos Pero- next pero y te espérate. dice, oye, el número de serie está vacío, pero es posible añadirlo Más tarde, más tarde. cuando lo compre. Efectivamente. Vale, pero una cosa, creo que de todos los servidores que tienes ahí, ¿con cuál vamos a trabajar? Creo que no lo hemos seleccionado. Con el micro, ¿no? No, micro, perdón. Vale, sí. perfecto. Vale, entonces, esa parte hay que hacerla, es decir, esa parte de número de serie hay que hacerla, pero como no tenemos, entre comillas, se supone que no tenemos el server, que solo tenemos aquí uno para hacer la demostración. Sí, sí. Pero cuando vayamos a hacer el proyecto, si no pedimos el server, yo puedo hacer el proyecto sin limitaciones ninguna, ¿no, Jorge? Sí, sí. Sin hacer limitaciones ninguna y poner el número de serie master. Efectivamente. Vale. Pero mira, vamos a hacerlo, vamos a ponerle el número de serie ahora mismo porque tenemos para ir trabajando ya. El número de serie de este equipo. Bueno, el número de serie es el 000-711-2014. Perdón, guión. Esto hay que ponerlo con guión. Yo he puesto punto. 2014-09. Fíjate tú que este servidor ya tiene 7 años.
Tiene 7 años, sin embargo está trabajando con el Configurator App De ahora. de ahora. De ahora. Esto, cuando yo lo compré, cuando llegó a mis manos, trabajaba con ThinkNX Classic, fíjate tú. Ajá. Pero para que veas que... Sí, para que veas que la herramienta, aunque se actualiza, sirve para los servers que son más antiguos, que tienen en cuenta eso. Sí. Aquí nos toca poner la local IP address, que en este caso, a nivel local, 192.168.1.226. Vale, estamos poniendo la dirección local del server que tiene por defecto cuando lo sacas en la caja. No, No. este es el que tengo ya. Ah, que lo has modificado pero tú. ahora os digo cómo se localiza y cómo se cambia una dirección. Vale, eso es IP. importante porque ten en Sí. cuenta que cuando alguien reciba Sí. un server, saber ese paso que tiene que poner ahí. Sí. Y luego la dirección remota para acceder desde internet. Vale. O aquí se pone una IP Una pública IP fija. Ajá. O una DNS. O DNS, pero lo que pasa es que nuestro servidor ya provee un servicio de DNS dinámico. Ah, ¿y gratuito? Gratuito. ¡Oh! Lo que me gusta. Ojo, este dirección DNS dinámica, como lo provee ThinkNX, después lo puede usar para cualquier cosa. Ojo, Ah. puede usar la misma dirección para una cámara, Ajá. para lo que tú Es quieras. decir, me lo están regalando comprando el server. Efectivamente. Vale, para aquellos que no sepan lo que es el tema de DNS o el tema de la IP fija, nosotros cuando estamos fuera de nuestra instalación y queremos conectarnos a nuestra casa, necesitamos llamar a un número de teléfono. Sí, necesitamos, igual que cuando te llaman a tu número de móvil, pues el servidor necesita un número que identifique a ese equipo cuando haces una llamada desde fuera. Eso lo hacemos a través de lo que es la dirección IP, pero necesitamos que nuestra compañía de internet ese número no lo varíe nunca. Necesitamos que sea fijo. Hay otra opción... Es de pago. Y de obviamente. pago, que cuesta un dinero. Pero hay otra opción que es utilizar una DNS en la cual tú puedes contratar ese servicio para que también sea de alguna forma, no me voy a extender en temas de conceptos informáticos, también sea fijo. Lo que Jorge nos está diciendo es que comprando el server, ese servicio ya lo tienes. Es decir, no tendrías que pagarlo, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa que se suma, que hay que descontar del presupuesto si compras el server. Efectivamente. Vamos a poner aquí la dirección que sea IKNX School. ¿Vale? Obviamente tiene que tener un dominio. El dominio es este. Memorízalo porque te lo voy a preguntar después. Yo te lo voy a preguntar, Antonio, después porque tenemos que configurarlo en el servidor, obviamente. Claro. Vale, pero recuerda, es IKNX School. ¿Se escribe bien? Sí. ¿Está bien? Seguido de my.thinknx.net, que es nuestro servidor de DNS, de dinámica. Ajá. Ya está. Listo. Location. Córdoba. Córdoba porque estamos en Córdoba, Sí, pero si sería la... estuviera en donde París, sea. pues Exacto. París, ¿vale? Exacto. Y aquí tenemos que ponerle la latitud y la longitud en formato decimal, ¿vale? Ajá. ¿Para qué me sirve esto? Pues me suena a mí que para el tema de la salida y puesta de sol... Efectivamente. Para hacer un reloj astronómico. Claro. ¿Vale? No es lo mismo que cuando se pone el sol aquí que se ponga en Miami. Vale, pero hay que también decirle a la gente que esto está genial para que te calcula la salida y puesta de sol para que, por ejemplo, haga escenas de alumbrado exterior o lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que lo que no tenemos previsto con el tema de la latitud y longitud, que son problemas que suelen salir en instalaciones, es que un día nublado o un día oscuro de lluvia, pues claro, puede ser más oscuro que lo habitual en la salida de puesta de sol. Entonces, se recomienda en ese tipo de casos, si quieres tener una cosa mucho más fina, más conseguida, colocar una estación meteorológica. Pero esto ya te está dando algo, ya te está dando una solución que es darte la hora exacta en la cual sale el sol y en la cual se pone el sol. Te voy a preguntar, ¿hay alguna opción también de retardo? Sí, sí, sí. Ah, claro. genial. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el sol se oculte detrás de la montaña, por así decirlo, todavía hay claridad. Igual nos Sí, interesa sí, ponerle sí. un retardo de 10 minutos después de la... O menos. O menos, Sí, perfecto. sí. Ok, perfecto. Ojo, también con la latitud y la longitud también tenemos la elevación y la azimut del sol. Ah, perfecto. Ese dato también Perfecto. lo tenemos, ¿vale? Vamos a dejarlo en blanco, porque no lo sabemos ahora mismo. No nos hace falta ahora mismo. Eso se puede poner más adelante, ¿vale? Enable Time Server. ¿Qué quiere decir esto? Que habilita un servidor de tiempo. Es decir, yo tengo algunas pantallas táctiles
o termostatos que también dan ahora, Ujú. en la instalación, y quiero que estén siempre sincronizados. Vale. Simplemente, como el servidor tiene datos se sincroniza con internet de la fecha y la hora, pues el más fiable de todos es el Claro, es servidor. ese, el servidor, Efectivamente. claro. Entonces, él es el que entrega la fecha y la hora. Perfecto. Si lo queremos. Si lo queremos. Si no, no. Claro. Habilito o deshabilito. Vamos a dejarlo quitado. Pero una pregunta, si lo habilito, la fecha y la hora la actualiza con el resto de equipos, pero ¿qué lo hace? ¿A través del bus? De un objeto. De objetos, de Pero un fecha y objeto. objeto de Vale, hora. perfecto. Vale. Bueno, esto es bastante importante porque la línea ProLine tiene una gestión de usuario bastante importante, ¿vale? Porque no es lo mismo que darle mi iPad a mi hija, que me puede cambiar un horario, ¿Y no quieres que te y toque no el quiere, horario? efectivamente, o que me encienda el termo o que me lo apague, no lo sé, lo que haya en la instalación, que lo que esté usando yo. Incluso que le dé al jardinero ciertas acciones de encender la depuradora o el riego o las luces exteriores. Pero puedo gestionar las páginas que puede ver, qué es lo que puede y no puede ver. Es decir, puedes crear una jerarquía de usuarios donde a cada usuario le vas a permitir dónde o no tiene que acceder. Efectivamente, Perfecto. es muy sencillo. Vale, ahora mismo solamente vamos a crear los usuarios. Le damos a Edit y creamos otro usuario. Estos son los grupos y estos son los usuarios. Vamos a crear un grupo que se llame, en honor a Icana X, se llama Icana X School. Y otro grupo que se llame usuarios. Vale, mal escrito. Usuarios. Vale. Dentro de Icana X School vamos a crear dos usuarios. Uno se llama Antonio. No, perdona. Sí. Vale. Uno se llama Antonio. Y ya me sugiere una clave con mayúsculas, minúsculas, etcétera. Por defecto ya te genera en la clave. Efectivamente. Vale. Y la puedo cambiar, ¿eh? Vale. Y otro que se llama Jorge. ¿Pero la puedes cambiar tú o la puede cambiar el usuario? No, lo cambia el integrador. El integrador. Sí. Vale. El usuario no tiene que cambiar nada de esto. Y otro que se llama Jorge. Y vamos a crear un usuario que se llame usuario. Ya está. User. Con su clave. Bien. Aquí hay algo importante y muy útil y que ha salido en las últimas versiones. Yo tengo que darle nombre de usuario al cliente y su contraseña. Si yo le doy aquí, a este simbolito, me genera un documento con un código QR. Lo único que tiene que hacer el usuario es bajarse en su móvil la aplicación, le da el código QR que viene en la propia aplicación, a apuntar y se le baja automáticamente el programa. Es decir, tú eres el usuario, Antonio. Te entregamos la casa, etcétera, y yo te dejo ya configurado tu móvil. Pero ¿qué pasa si mañana se te pierde tu móvil y tienes que comprarte otro y quieres tener tu tal? Tú no tienes que ir a la instalación. Simplemente Simplemente el código tú QR. le documentas, porque le dices exportar a PDF o enviarlo por email, ¿vale? Se lo manda simplemente desde la aplicación, le damos que escanee el código QR. Obviamente se tiene que haber bajado de su Apple Store o lo que sea, su aplicación ThinkAnX App, y automáticamente se le baja el programa, la aplicación. Pero se le baja el programa, se le instala, pero pregunto, ¿el pago ahí el usuario hay que ponerlo o también Hay viene que ya en el ponerlo. código? No, hay que ponerlo. Sí. Vale. Por seguridad hay que poner el usuario y el password. Pero ya localiza el proyecto en la nube y lo carga en el teléfono. Efectivamente. Vale. Con sus restricciones que Con le todo haga lo de que te da. usuario, Genial, todo. genial. ¿Vale? Y lo puedes exportar y se lo mandas por correo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bien. Hemos creado esto. Ok. Le damos a Next. Y aquí vemos las licencias para este proyecto. ¿Vale? Normalmente viene con IRTran, que viene marcado. Si quiero un intercom tendría que marcarlo, obviamente hay que pagarlo, obviamente. Reporting puedo marcarlo porque tengo hasta 20 megas, ¿vale? Web Lite, lo que decía yo, que se puede ver desde un servidor web, si marcas el Web Lite, ¿vale? Si no, no, ¿vale? Y Voice Control, porque esto ahora mismo funciona con Siri, control de voz por Siri, gratuito. Y con Alexa está por salir ahora, aunque se lo puede hacer manualmente por IFTTT. Le damos a aceptar.
De momento, el control de voz, de momento, solamente con Siri. De momento, este momento, En este con momento. Siri. Vale. ¿Vale? Con Alexa va a salir pronto, aunque se lo puedo hacer manualmente por IFTTT. Vale. ¿Vale? Aquí te dice qué aspecto tiene tu pantalla, 4.3, White que es 16.9, si es una Envision el principal, o una balanceada, digamos, en medio de todo, ¿no? Más o menos. Dejémoslo en 4.3 para que se vea así grande, ¿no? Vale. ¿Vale? Puede ser un tema blanco oscuro, a algunos que les gusta blanco, perdón, aquí está, White. Hay algunos que les gusta de esta manera. A mí me gusta más lo oscuro. ¿Te gusta más? A mí también me gusta más A mí oscuro. me gusta más lo oscuro. Particularmente me gusta más hacer maquetación en oscuro. Pero fíjate tú, una pared blanca con una pantalla en en blanco y le pones esto en blanco, o sea, Claro. Es estética, Es estética. pura y dura. Ahí ya no hay para gusto colores, dice, Sí, dice, exacto, ¿no? exacto. Vale, vamos a darle en oscuro, que me gusta más a mí también. Y ya vamos a terminar. Y ya tengo mi parte de... Mi tablero de trabajo en oscuro, porque lo he elegido en oscuro. Ya tengo creados los usuarios. Quiero hacer más grande aquí con el más, etcétera. Ah, eso es importante, que tengo Sí. ahí un zoom de tablero. Entonces, mira, aquí tengo yo el tamaño que yo lo he elegido. Pero digo, oye, ¿cómo se vería yo en 16.9? Se vería así. Ojo, hay que ver que algunos iconos no se te salgan. Ah, claro. Se trata de se ajusta, pero puede uno que esté demasiado bajo de la pantalla en el 4.3 que no llegue en el 16.9. Entonces, esto es para verlo, ¿no? Otra cosita. Bueno, eso lo veremos nosotros cuando tenga un proyecto, porque yo puedo verlo en Landscape o en Portrait, ¿vale? En Landscape vemos todos los planos, etcétera, etcétera, pero cuando giramos el móvil, lo vemos en formato lista, ¿vale? Para Vale. no distorsionar. Formato de imagen porque no cabe en ese Efectivamente. Entonces, una forma inteligente que ha tenido esta familia para hacerlo, ¿no? Ahora, fijaros aquí que dice SyncANX device found in this network. Yo le doy aquí y me dice... ¿Qué está cargando? ¿Un firewall o qué? No, está buscando. Y me he encontrado justamente el que yo tenía. Y me dice, oye, está en la dirección 112.226. Vale, lo que hemos hecho es hacer una búsqueda en la red local, Sí. para ver si tenemos un server conectado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Efectivamente. Entonces, Repito, ha localizado... Sí, repito. Mira, repítelo. aquí a Bueno, la en primer derecha. lugar, nosotros tenemos un server conectado que luego veréis, vamos a hacer unos ejercicios prácticos, aparte de una demostración. Entonces, ahora lo que va a hacer Jorge es buscar en la red, nosotros tenemos el server conectado a un cable de ordenador, va a buscar en toda nuestra red dónde está el server. Le doy aquí este simbolito, De buscar, que es el Server Manager que se llama. Aquí lo dice Server Manager. hace una búsqueda Y me encuentra. y te lo encuentra. Y si hay dos, me encuentro dos. Y si hay tres, sí, sí, todo. sí. Entonces me pongo aquí y me digo, oye, quiero cambiar la dirección porque este no es mi rango. Ahí está. Y normalmente vienen de CHCP. ¿vale? Sí, para que sea automático. Cuando son nuevos, vienen por CHCP. Recomendación, nunca dejar ningún server, pero ninguno, no el SyncANX, ningún server como de CHCP. Vale, Los servers siempre tienen que tener una dirección fija. correcto. Vale. Si quiero cambiar el firmware, también lo puedo hacer aquí, gratuito. Cada vez que salga uno nuevo lo podemos actualizar. Además, se recomienda actualizarlo. No se pierde nada de la programación que tenemos, ni mucho menos. ¿Vale? Bien, podemos empezar a configurar nuestro servidor, porque obviamente yo tengo que volcarlo. ¿Vale? Es un paso que el que compra el que se baja el configurador y lo compra el servidor después de 2 meses, no le hace falta esto, le hace falta eso después de 2 meses, Claro. lo que vamos a ver, ¿vale? Que es abrir el Open Server Web Page, que hemos estado hace un momento, 192.168, o sea, la IP 2.5051, aquí, es la dirección IP que tenemos que marcar para que se me abra la parte de servicio del servidor. Correcto. La parte donde yo voy a poder trabajar una vez que ya haya cargado el proyecto. Mm. Ok. Por defecto, o sea, siempre el nombre de usuario. Pero entramos entiendo con que entrarás con los usuarios que hemos cargado, ¿no? ¿O qué? No. Esto siempre se entra con un usuario que se llama service. Oh. ¿Vale?
y el password que yo le he puesto en el configurador. Esto como está configurado como por defecto, le hemos puesto password. Vale. ¿Vale? Se me abre esta pantalla donde vemos aquí el home. Corta la otra. Nunca, ¿no? Sí, nunca. ¿Vale? Aquí vemos nuestro número de serie, la dirección de firmware, etcétera, ¿no? Mira, máximo 1998, está cargado en un sitio que 1998 clientes simultáneos. Joder. Bien, si nos vamos a server status, aquí me aparecen las licencias. Este es un servidor que tengo cargado de licencias precisamente para demo. Entonces aquí tengo pues una licencia de Sonos, licencia de videoportero, licencia para Hue, para Philips, licencia para Vitichino, integración de API, que esto ya viene gratuito también, ya viene aquí, seguridad también, etcétera, ¿vale? Y nos vamos Access Control. Vamos a repasar todo este menú rapidito. En Access Control, perdón, esto es para servidores de acceso. Vamos a saltarlo porque no vamos a tocar servidores, controles de acceso. Licenses and codes, quiere decir. Si yo quiero contratar una, por ejemplo, quiero contratar o compro una licencia de videoportero, el fabricante nos va a dar un chorro de código parecido a estos de aquí, ¿vale? Que yo lo tengo que meter aquí. Le das ahí y después le das a añadir. Y así ya actualizo Tal cual. la licencia comprada, ¿vale? Y luego más abajo, si yo quiero añadir un cliente manualmente, lo puedo añadir. Cuando yo abro la aplicación, como no tengo autenticado nada, me va a salir un chorro también largo, como este que está aquí. Y lo tengo que copiar aquí. Y de esa manera puedo añadir clientes. Vale. Pero esa es la forma primitiva y la que tenía al principio, pero ahora vamos a ver otras cosas, ¿vale? Y luego, para probar las push notification, yo pongo aquí poner una prueba, por escribir aquí prueba y enviar una push notification. Vale, de esa forma comprobamos en nuestro teléfono que tiene la app. No sé si la tengo cargada aquí, pero que tiene la app cargada, entonces hacemos la prueba de que un mensaje push aparece como si fuera un WhatsApp. efectivamente no lo tengo aquí en mi móvil ahora mismo, cargar esta aplicación. Vale, pero bueno, es una herramienta interesante de prueba. Efectivamente, vale. Luego tenemos aquí Network. Aquí es donde voy a configurar mi red de cambiarle la IP, lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Pero si vamos más abajo, puedo hacerlo, habilitarle la parte de KNX IP Gateway o pasarela KNX IP o que sea un router, pero lo puedo hacer overwriting. Ahora mismo lo tengo marcado como proyecto, entonces va a hacer caso a todo lo que haga yo en el proyecto, ¿vale? Para actualizar firmware, verifico. Es decir, ahora mismo estamos en una ventana en la cual estamos cambiando los parámetros de configuración del server. Efectivamente, vale. La fecha y la hora. Siempre un servidor hay que asegurarse. Y esto tenemos que hacerlo antes de que terminemos el proyecto con nuestro software y cargarlo. Antes de cargarlo. Antes de cargarlo, es decir, antes de cargar nuestro proyecto en el server, tenemos que entrar en esta parte del server, en el ThinkNX que nos estamos conectando ahora mismo en el server, y configurar las cosas que tengamos que configurar. Esto sale en el Google Chrome, sale de esta manera, después de un momento se actualiza, pero en los otros navegadores, no sé, funciona perfectamente. Vale. Yo personalmente no uso Google Chrome. Es que aquí somos unos tiesos y aquí utilizamos Google. Voice Control para hacer la paridad con el Apple HomeKit, ¿vale? Con esto yo ya, si lo tengo habilitado, hago ¿con qué se parea el ThinkNX? O con un Apple TV o con un iPad que esté dedicado en la casa. Eso hace que ese iPad o ese Apple TV hace de hub entre ThinkNX y Apple. ¿Vale? Y lo que nos interesa es esto. ThinkNX Cloud. Configurar la nube. Aquí tenemos, vamos a deshabilitarlo para empezarlo nuevamente.
no tenemos nada, ¿vale? Dice con Cloud Enable, Disable y Cloud Connection, aunque está habilitada la conexión, pero está, bueno. Le damos aquí, me dice que tenemos que ponerle un password para el ThinkNX Cloud. Es el password que va a verificar el servidor con la nube. Con la nube. De momento voy a poner el password. Password. Y ¿qué correo le pongo aquí? Cualquiera. Bueno, no sé si me deja. No te tendría que poner tu correo. Soporte.técnico Sí. @ domotic.com. Vamos a poner uno más. Jolines, que estoy aquí. ThinkNX.es, que es nuestro dominio en España. Perfecto, se me habilita. Puedo cambiar el correo electrónico. Este no le hagamos caso porque eso es una cosa que viene de antiguo. Cambiemos el close password, también podemos cambiar el close password. Change my ThinkNX settings. Esto es donde nosotros donde configuramos la DNS dinámica. Vale. ¿Te acuerdas que te dije que recordaras qué nombre era? ThinkNX School. Se me olvidó. Ya, suficiente con eso, Antonio. Mira, y vas a recordarlo tú, que era ThinkNX School, ya no me acuerdo de más. Está bien, ¿no? Sí. Solamente que tengo que poner, porque el resto, si ves, es mythinknx.net. Vale. Simplemente tenemos que reemplazar, perdón, aquí las XXX por el nombre que quiero. ¿Vale? Le doy a hecho disable en lugar de enable. Bueno, lo cogí porque le di a disable. Ahí lo tienes, pincha en ThinkNX School. Enable, ahora sí. Bien, ya tenemos esto, pero fíjate tú la diferencia. Ahora dice Cloud Enable, Cloud Connection establecida. Ya está preparado el servidor. Está preparado. Esto hay que hacerlo una sola vez. Una sola vez y antes de cargar el proyecto. Antes de cargar el proyecto. Vale. Nada más. Vale. Es decir, esto lo hacemos entre otras cosas porque cuando carguemos el proyecto, como vamos a memorizar datos dentro de esos 20 megas que íbamos a tener, por eso previamente tenemos que hacer la parte de habilitar esa nube. Efectivamente. Vale. No, además que también a partir de esto también tenemos encriptación. Vale. Bien, yo creo que aquí es lo único que hay que tocar aquí. Simplemente decir que en Maintenance tenemos un soft restart y full restart. La diferencia es que soft restart reinicia la aplicación y full restart reinicia el sistema operativo Linux. Vale. Y monitor, tenemos aquí un KNX Boost Monitor. Wow, interesante. ¿Vale? Aquí te está leyendo, puedes escribir el valor, el send o read. Sí, puedes hacer unos forzados, puedes leer telegramas, incluso creo que vas a tener ahí una lista. Sí, ahora mismo no hay para tráfico. el tema de mantenimiento está muy bien. Sí, y otra cosa, tiene un Logs Monitor, que aquí te dice si estás conectado. Por ejemplo, si bien es cierto, en el KNX Monitor ves telegramas KNX, pero ¿qué pasa si tienes un Sonos Manager? Cada vez que activas algo de Sonos dentro de la pasarela Sonos incluida, pues aquí te sale que dice, oye, estás usando tal cosa, claro. correcto. Si te dice no funciona, te vas aquí al log y ves si realmente está funcionando o no. O por ejemplo, tienes un videoportero y quieres mandarle una señal por IP, tú aquí cuando le das, pues ves el string que está saliendo. Vale. O sea, todo esto es para Logs Monitor, porque aquí tú eliges la fuente, ¿no? Cloud Connection System, y a medida que tú vas añadiendo licencias, te saldrá aquí Modbus, te va a salir Sonos Manager, etcétera, y tú eliges o filtras, ¿vale? Yo creo que estamos ya con esto preparado perfectamente. Tranquilamente puedo hacer un logout, ¿vale? Quiero hacerte un inciso aquí, Antonio, porque si nos vamos nosotros a la página web de ThinkNX,
¿O qué? Lo del desierto. Por ti está, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero era-